noches, apreciados hermanos y amigos. Reciban un cordial saludo de parte mía, y quisiera en esta noche comenzar elevando una oración para que nuestro buen Dios pueda ayudarnos y pueda hablar a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más por darnos la oportunidad de poder estar aquí y poder compartir este tiempo, Señor, tu palabra, tu presencia a través de este medio. Señor, queremos suplicarte que nos ayudes. Te entregamos en tus manos este tiempo, Señor. Háblanos a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, si tenemos una Biblia a la mano, podemos buscar por favor en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, el versículo número 13 y 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 y 14. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Que el Señor añada bendición a su palabra. Queremos hablar en esta noche con el título Sana nuestra tierra. Pero más que un título, creo yo que debe ser una oración permanente de parte de la iglesia del Señor hacia nuestro Dios, que Él sane nuestra tierra. Mis amados hermanos y amigos, la situación actual que estamos viviendo en el mundo entero por esta pandemia, que ha traído a su vez una crisis económica en muchos países, ha traído una crisis migratoria, ha traído también una crisis social, una crisis en el aspecto de la salud, y a eso se suma pues la crisis política en nuestro país, en la cual estamos nosotros en estos momentos viviendo. Hay algo que tenemos nosotros que entender, que Dios es quien gobierna por encima de la historia de los hombres. Él es quien gobierna el universo, y nada de lo que suceda en esa tierra escapa de su conocimiento y de su consentimiento. Y eso, hermanos, debe darnos confianza, debe darnos seguridad, porque Dios es un Dios que todo lo tiene ya, digamos, programado, lo tiene todo ya establecido, y a su tiempo se cumplirá al final el propósito por el cual Él tiene con cada vida, con cada familia, con cada nación. Nada de lo que esté pasando en nuestro país y en otros países no es casualidad, no existe la casualidad. Hay un Dios que gobierna sobre el universo, y todos estos acontecimientos nos están llevando al cumplimiento del propósito de Dios. Todo se va a cumplir, todo lo que Dios ha establecido se va a cumplir. Aunque nosotros tratemos de impedirlo, los planes de Dios, los designios de Dios se van a cumplir al pie de la letra. Y aunque tal vez nos toque
vivir momentos de dolor, de quebrantamiento, es porque tal vez hay aún corazones que están endurecidos, hay corazones que no quieren doblegarse delante de Dios, hay corazones que andan en rebeldía en contra de Dios, y Dios a veces permite el sufrimiento para que el hombre reconozca que necesita de Dios, necesita la intervención de Dios. En el Salmo 107, en el verso 33, dice el salmista esta gran verdad: Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Que hay una consecuencia producto de la maldad de quienes habitan en la tierra, de quienes habitan en una ciudad, en un país, en una nación determinada. Dios llama a juicio a hombres de manera individual. Dios llama a juicio a familias. Dios llama a juicio a ciudades, a naciones, a continentes. ¿Y por qué no decirlo? Dios llama a juicio también en una forma, digamos, mundial, como lo fue en el tiempo de Noé, donde vino el juicio sobre todo el mundo. Pero mis amados hermanos, dice la palabra de Dios que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que podemos descansar en sus promesas. Podemos descansar en su palabra, sabiendo que lo que pueda pasar mañana en nuestro país, o el domingo, o el lunes, o el próximo año, todo lo que pueda suceder está en el conocimiento y en el consentimiento de Dios. Y que nosotros, su pueblo, que amamos a Dios, tenemos que entender que esas cosas nos van a ayudar para nuestro bien. Bendito sea el nombre del Señor. En el pasaje que hemos leído en el libro de Segunda de Crónicas, Salomón había acabado de construir un templo muy hermoso, muy majestuoso para Dios. Así es que Salomón eleva una oración pidiendo que Dios pueda venir a morar a ese lugar y que en ese lugar su pueblo encuentre un refugio en su presencia y que sus oraciones sean contestadas en ese lugar. Y Dios, que es un Dios que conoce el futuro, le da una advertencia y también unas promesas a Salomón para que lo transmitiera al pueblo de Dios de aquel tiempo. Dios advierte que Él puede emplear circunstancias, situaciones, emplear o crear las situaciones también con la cual Dios busca llamar la atención de su pueblo y de todo aquel que invoca su nombre. Y en estos pasajes específicamente habla de tres cosas que el Señor puede utilizar para que su pueblo se vuelva a Él. La primera cosa que dice el Señor: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Bueno, los que vivimos en las ciudades tal vez no valoramos mucho lo que significa la falta de lluvia, pero quienes viven en la sierra, en la selva, en lugares donde la gente siembra y pues gracias a la lluvia la tierra puede germinar, las plantas y crecer y entonces dar fruto, y ese es el sustento no solamente para ellos sino también para nosotros quienes vivimos en las ciudades. Todos dependemos de la lluvia. Nadie puede decir yo no dependo de la lluvia. Todos dependemos de la lluvia. En otras palabras,
¿quién es el que provee la lluvia? Es Dios, porque Dios es dueño de todo cuanto existe en el mundo. Pero dice aquí que el Señor tiene el dominio sobre la lluvia, tiene el gobierno sobre la lluvia. Y Él dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, ¿qué significa eso? Que Él enviaría un juicio, una disciplina, una llamada de atención, enviando una sequía. Y eso lo advirtió el Señor en el libro de Deuteronomio a su pueblo. Deuteronomio capítulo 28, verso 23 dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Esta era una advertencia. Si el pueblo de Dios desobedecía los mandamientos de Dios, en vez de que llueva agua del cielo, iba a llover polvo y ceniza, que significa sufrimiento, dolor. O sea, la lluvia, mis amados hermanos, siempre ha representado en las Escrituras la bendición de Dios. Aunque nosotros en las ciudades no valoramos tanto la lluvia, pero para nosotros simbólicamente la lluvia representa la bendición que Dios pone o imparte sobre la obra de nuestras manos. En Deuteronomio 28:12, como recompensa a la obediencia, el Señor también le dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Así que la llegada de la lluvia o la caída de la lluvia sobre la tierra es sinónimo de bendición, de que Dios bendice la obra de nuestras manos. Pero eso es una recompensa a la obediencia. Pero cuando hay un pueblo rebelde, hay un pueblo desobediente, hay un mundo que está de espaldas a Dios, y a pesar que ha venido una pandemia sobre el mundo entero, muchos todavía se mantienen con el corazón endurecido, con el corazón rebelde contra Dios. No quieren reconocer sus pecados, no quieren reconocer sus malos caminos, no quieren volverse a Dios. A pesar del sufrimiento, del dolor, usted ve un poquito de soltura que dan las autoridades y es el desbande total. La gente sigue emborrachándose, la gente sigue fornicando, adulterando, prostituyéndose. La gente no quiere volverse a Dios. Y es por eso que viene el sufrimiento y el dolor. Viene la maldición sobre la tierra, sobre las naciones, sobre las ciudades, sobre las familias, sobre individuos. Por eso, cuando el Señor le habla a Salomón, cuando está dedicando ese templo tan hermoso, le dice, si yo cerrare los cielos, si yo le enviare bendición sobre ustedes. Y luego la otra cosa que dice, y si mandare a la langosta que consuma la tierra. La langosta sabemos que es un insecto que devora los cultivos, los campos. Hace poco hubo una plaga de langostas en diferentes países. Incluso aquí en Latinoamérica había. Pero la langosta es un símbolo de hambre, de miseria, de pobreza. Símbolo a este tiempo trayéndolo de una crisis económica, financiera a nivel mundial o en un determinado pueblo o una nación. En Éxodo capítulo 10, verso 4, vemos cuando el Señor iba a liberar al pueblo de Israel y el faraón endurecía su corazón. No quería ceder lo que Dios le estaba mandando a través de Moisés, que dejara salir a su pueblo. Pero el faraón se endureció su corazón, no quiso someterse a la voluntad de Dios. Y dice ahí, y si aún rehusas dejar ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra de modo que no puede verse la tierra, y ella comerá lo que escapó
lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. La langosta no venía de paseo, la langosta venía para devorar la cosecha y eso iba a traer hambre sobre Egipto. Y así fue. Eso fue lo que sucedió. Y vemos también en el libro de los Jueces ya el caso del pueblo de Israel que se habían rebelado contra Dios, habían hecho lo malo. Dice en el capítulo 6, verso 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián. La palabra o el nombre Madián significa contienda o juicio. Por 7 años los entregó, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Quiere decir que ellos, los israelitas, quisieron levantarse en contra de los madianitas, enfrentarse a los madianitas, pero no podían, porque Dios los había entregado en las manos de sus enemigos con un juicio, con una disciplina. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, los hijos del oriente, contra ellos subían y los atacaban. Y dice, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla, o sea, para arruinarla, para desmantelar la tierra. De este modo, dice, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Aquí vemos que el Señor hace una comparación, la forma de operar de los madianitas con la langosta. Los madianitas venían y le robaban todo lo que ellos sembraban y cosechaban. Eran como langostas que devoraban la tierra. Y eso habla pues que vino una gran hambre sobre el pueblo de Israel en aquel tiempo, pero eso fue por causa de su maldad, por causa de su rebelión, por causa de su pecado, porque el Señor ya advirtió en Deuteronomio que enviaría también la langosta, consumiría la tierra. Y aquí en la oración, o la respuesta a la oración de Salomón, el Señor está diciendo, si yo enviaré la langosta, quiere decir que Dios es quien puede enviar una crisis económica, pobreza, miseria, como hemos visto en muchos países. Y Dios quiera que en nuestro país no suceda lo mismo. Y luego también dice la otra forma en que Dios llamaría la atención de su pueblo. Dice, o si yo enviare pestilencia a mi pueblo. Cuando habla de pestilencia está hablando de enfermedad. En Números capítulo 16, verso 44, hacia adelante, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, apartados del medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijo Moisés a Aarón, toma el incenciario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad, que es la pestilencia, ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incenciario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,000 siglos muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Dios, hermano, envió esta peste sobre su pueblo porque su pueblo continuamente se rebelaba contra Dios, se rebelaba contra la autoridad de Moisés. Dios había puesto a Moisés y a Aarón como líderes para dirigir a la nación, pero ellos murmuraron contra ellos, se rebelaron contra ellos. Pero, hermanos, llegaron tanto a provocar el enojo, la ira del Señor, que vino una peste. El Señor envió una peste y comenzaron la gente a morirse. Miles murieron, dice la Escritura. Así que yo pienso que esta enfermedad que ha venido al mundo entero, aunque
su origen haya sido humano, a propósito, con malas intenciones tal vez, o su origen haya sido casual, esta situación no es algo que de repente nosotros podemos decir es una casualidad, sino que Dios lo ha permitido como una disciplina, como un juicio, como un castigo para que el mundo se vuelva a Dios y la iglesia de Cristo también se vuelva a Dios. Porque hay muchos dentro del pueblo de Dios que en vez de buscar a Dios se han enfriado, se han mundaneado, están viviendo como el mundo, ya hablando como el mundo, comportándose como el mundo. En vez de aferrarse, en vez de afirmarse más, en vez de depender más de Dios por lo que estamos viviendo. Dice el Señor que si yo enviare pestilencia, mortandad, enfermedad, quiere decir que Dios es quien envía muchas veces estas enfermedades. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que no solamente le da la advertencia al pueblo, porque Dios conoce el corazón de los hombres. El Señor conoce nuestro corazón. Sabe que nuestra tendencia, hermano, es rebelarnos contra Dios, es alejarnos de Dios, es darle la espalda a Dios, es irnos detrás de las cosas del mundo, detrás de los deseos de nuestra carne. Ese está dentro de nosotros, en nuestra naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa que todos tenemos, que está en nuestro corazón. Por eso que Jesús le dijo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, hablando de Dios, lo que es nacido de Dios, Espíritu es, una nueva naturaleza. Dios pone en nosotros para ya no andar dominados por la carne, por el pecado, sino Jesucristo sea nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro amo, nuestro dueño, nuestro pastor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no solamente advierte a su pueblo, sino que también Dios, conociendo el corazón de su pueblo y de todos los hombres, presenta una salida. Le está diciendo que si llega a suceder esto, si yo enviare o cerrare los cielos, enviare pestilencia, etcétera, etcétera. Pero dice aquí, el Señor le presenta 4 pasos para que la tierra sea sanada, para que haya una restauración, una sanidad, una restauración en el pueblo de Dios. Porque todas estas cosas vienen porque los hombres se apartan de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también, Señor, el mismo versos que hemos leído le dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. El Señor está diciendo que si nos encontrásemos en una situación tal como lo describe los primeros versos, lo que tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios, rendirnos, dejar el orgullo, dejar la autosuficiencia. Humillarse significa someterse delante de Dios, doblegar nuestra voluntad, doblar nuestra rodilla, quebrantar nuestro corazón delante de Dios. Humillarnos delante de Dios es reconocer que nosotros no somos Dios, no somos jueces, no somos autosuficientes, no somos dueños de nuestra vida, sino que solo el Señor es Dios. Hermanos, se ve en las redes sociales tanta contienda, tanta condenación, que condenan a una persona, que lo juzgan, que lo embarran, que lo mandan al infierno, etcétera, hermanos. Pero nosotros no somos jueces. Podemos discrepar con sus ideas, pero respetamos al ser humano como tal. Amamos al prójimo como Dios nos manda en su palabra. Nosotros no somos Dios, sino que solo el Señor es Dios, solo Él es el juez, quien juzga con justicia.
En el Salmo 100, verso 3 dice, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Tenemos que reconocer que Jehová es Dios. Tenemos que reconocer que Él es Dios. Y reconocer no solamente significa decir yo reconozco, sino si tú reconoces que el Señor es Dios, entonces vas a buscarlo, vas a arrepentirte de tus pecados, vas a volverte de tus malos caminos, vas a dejar la maldad y vas a ir en pos de Él. Salmo 115:1 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. La gloria, la admiración, la exaltación, el reconocimiento, los aplausos, hermanos, de todo lo que podamos alcanzar o tener en esta tierra, toda la gloria es para Dios. Reconocer que es por su gracia, por su misericordia, por su favor, es que tenemos lo que tenemos y somos lo que somos. Es reconocer que de su mano bendita viene nuestra bendición, viene nuestro sustento, viene nuestra ayuda, consuelo, fortaleza. Somos fuertes por la fuerza que nos da Él. Somos valientes por la valentía que nos da Él. Nada es nuestro, nada bueno que nosotros podamos tener viene de nosotros, sino viene de Dios. Pero tenemos que humillarnos. Esa es la primera cosa que tenemos que hacer. Si queremos que el Señor traiga sanidad a nuestra vida personal, a nuestra familia, si queremos que Dios traiga sanidad a nuestra ciudad, a nuestra nación, que traiga sanidad a este mundo, necesitamos, lo primero que hacer es humillarnos delante de Dios. Humillarnos delante del Señor. Porque no hay otro Dios. Tenemos que dejar la idolatría, mis amados hermanos y amigos. Solo el Señor es el Dios de los cielos y de la tierra. Su nombre es Jesús de Nazaret. En el libro de Deuteronomio capítulo 4 verso 39 dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. El nombre de Dios en el Antiguo Testamento era Jehová, pero en el Nuevo Testamento Dios se revela con el nombre de Jesús, porque Jesús significa Jehová el que salva, o Jehová es nuestro Salvador. Así que cuando hablamos de Jehová o Jesús es el mismo, pero está diciendo aquí que tenemos que aprender y tenemos que reflexionar en nuestro corazón que el Señor es Dios tanto en el cielo y abajo en la tierra y que no hay otro. Dejemos de adorar o venerar estatuas, pinturas al óleo. Hermanos, tenemos que reconocer que Él es Dios. Dice el Señor en su palabra, hermanos, en Santiago 4:9, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermano, cada vez que te acercas a Dios, tienes que quebrantar tu corazón. Tienes que afligirte por tus pecados. A veces, hermano, cuando confesamos nuestros pecados, no hay un profundo arrepentimiento. Hacemos un arrepentimiento superficial, que en realidad no se llama arrepentimiento, sino simplemente una culpabilidad, sentimos una tristeza. Pero no hay un profundo arrepentimiento en el corazón, porque cuando hay un arrepentimiento profundo, nos vamos a afligir, nos vamos a entristecer, porque hemos herido, lastimado el corazón de Dios con nuestros pecados, con nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestro mal carácter. Hemos ofendido a Dios y a veces somos fríos cuando nos arrepentimos, cuando confesamos nuestros pecados. Decimos, Señor, perdona mi punto. No, tiene que ir con un arrepentimiento genuino en el corazón, con un quebrantamiento, como cuando Pedro negó al Señor y dice que el Señor se encontró en una mirada con Pedro. Dice que Pedro salió de ese lugar, lloró amargamente por lo que había hecho,
porque había negado conocer a su Señor, a su Salvador. Por eso Santiago dice: afligíos y lamentad y llorad. La razón por la cual tenemos que afligirnos y lamentarnos y llorar no es porque es una novela o un drama, sino, mis amados hermanos, porque hay, hermano, un dolor por haber pecado contra Dios, por haber lastimado el corazón de Dios. Dice: vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos, dice, delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor. A veces nos humillamos delante de los hombres, no nos humillamos delante de Dios, pero necesitamos humillarnos delante del Señor. Están reventando por aquí algunos cohetes, seguramente por el partido de fútbol, pero bueno, nosotros aquí tenemos un partido que estamos, hermanos, enfrentando. Entonces, humillados delante del Señor y Él nos va a exaltar. En Mateo 23:12 dice: porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Este es un principio espiritual que no solamente es para los cristianos, es para todo el mundo. Una nación que se enaltece, una nación que se enorgullece, será quebrantado. Una familia que se enaltece, que se enorgullece, un individuo que se cree superior a los demás, será quebrantado. Pero el que se humilla, la nación que se humilla, el pueblo que se humilla, la familia que se humilla, el hombre que se humilla delante de Dios, será exaltado, será recompensado, será bendecido, será promovido, será respaldado, será, hermanos, prosperado en todo lo que hace. Porque Dios habita con los humildes. Siendo tan grande y tan poderoso, Él habita con los humildes. Gloria al Señor. La segunda cosa que el Señor le dice a su pueblo: si yo cierro los cielos, si yo mando la pestilencia, si mando la langosta. Y le dice también: y oraren. ¿No? Lo primero que le dice es que si mi pueblo se humillare y oraren, la segunda cosa, la oración. Tenemos que volver, hermanos, a darle a la oración la importancia en nuestra vida espiritual. Un hijo de Dios, un cristiano verdadero, no puede vivir sin orar. No te engañes. Si tú no oras, no estás actuando, no estás viviendo como un cristiano. Porque los hijos de Dios necesitamos hablar con nuestro Padre todos los días. Como Daniel, nosotros no oramos solamente porque tenemos necesidad o porque necesitamos la ayuda de Dios en un momento de crisis solamente y luego nos olvidamos. No, los hijos de Dios oramos siempre, como dice Pablo: orad sin cesar. Hay muchos creyentes que no han desarrollado el hábito de la oración, pero tenemos que esforzarnos con la ayuda de Dios, decirle: Señor, dame la fuerza para orar, dame hambre y sed por tu presencia, para ir en busca de ti a través de la oración. Porque no se puede buscar una restauración, una sanidad, si no oramos. Daniel, en el capítulo 6, verso 10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y daba gracias delante de su Dios. Me gusta esta última parte que dice: como lo solía hacer antes. Habían confabulado contra Daniel, le tenían envidia, le tenían odio, le tenían cólera, porque el rey Darío estaba a punto de promoverlo como
autoridades gubernamentales en su reino. Porque Daniel tenía un espíritu superior, tenía el espíritu de Dios, tenía la sabiduría de Dios, porque era un hombre consagrado a Dios, un hombre de oración. Aunque estaba en Babilonia, aunque vivía en Babilonia, Babilonia no estaba dentro del corazón de Daniel. Daniel se pudo mantener firme en su vida de oración, en su comunión con Dios, en medio de una cultura, en medio de un pueblo pagano, idólatra, donde había brujería, hechicería. Eso era el pan de cada día. Daniel se mantuvo conectado con el cielo permanentemente, aunque él, como trabajaba como consejero del rey, era un hombre muy ocupado. Pero a pesar que era un hombre muy ocupado, su prioridad era su relación con Dios, mantenerla viva, mantenerla encendida a través de la oración. Y entonces sus enemigos hicieron que el rey firmara un edicto donde nadie podía orar a ningún Dios, porque ellos se dieron cuenta que la fuente de su sabiduría de Daniel, de la fuente del poder de Daniel, estaba en que él se mantenía orando siempre a su Dios. Y eso es lo que el diablo siempre trata de hacer, es cortarnos nuestra comunión con el cielo, estorbarnos, distraernos con muchas cosas para que no oremos durante el día. Y estos enemigos hicieron que el rey firmara ese edicto, y el que no obedecía iba a ser echado al foso de los leones. Daniel sabía lo que estaba sucediendo, y Daniel era amigo del rey. El rey le tenía mucha confianza, mucho cariño. El rey no sabía que esta ley había sido promovida con tal de atacar a Daniel. Pero Daniel, a pesar que tenía una buena relación con el rey, no usó esa relación para ir y buscar la ayuda del rey de Babilonia. Él fue en busca de Dios. Él se acercó a Dios y comenzó, dice ahí, cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado, entró en su casa. No tuvo temor del edicto. Y dice, y abierta la ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. 3 veces al día. ¿Quién, hermano, puede decir que lo hace también en ese tiempo? Daniel era un hombre muy ocupado. Usted no me va a decir que Daniel seguramente no tenía que hacer, era un fanático, por eso que paraba orando. No. Yo creo que él organizó su tiempo de tal manera que podía tener espacios en la mañana, por la tarde y por la noche para ir a su fuente de sabiduría, a su fuente de poder, al que reina sobre los reyes de la tierra, y ese es el Señor, nuestro Dios todopoderoso. Y dice que él oraba 3 veces al día y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. O sea, quiere decir que no estaba orando 3 veces al día porque estaba en peligro su vida. No, él tenía ese hábito de orar 3 veces al día. Bendito sea el Señor. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que volver a la oración. Si queremos que Dios restaure nuestra vida espiritual, restaure nuestra nación, tenemos que volver a la oración. Un cristiano, un hijo de Dios, nace de nuevo orando, porque es a través de una oración que confesamos nuestra fe. El hijo de Dios, por lo tanto, debe vivir la vida de fe orando. Y debe morir orando, como nuestro Señor, estando en la cruz, aún crucificado, Él estaba orando por sus enemigos. O como Esteban, que lo estaban apedreando, él dijo, Señor, no tomes en cuenta sus pecados. Murió orando. Así que el cristiano no puede vivir sin oración. Es la forma en que también vamos a sostener nuestra propia vida espiritual saludable y también la de la iglesia. En Hechos capítulo 2, verso 42 nos dice que los primeros cristianos, cuando se convirtieron a Cristo, al Evangelio, dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eran hombres y mujeres que perseveraban. Es que no oraban solamente cuando tenían problemas.
como tal vez muchos de nosotros tenemos esa costumbre. Pero la iglesia en sus comienzos, los primeros cristianos, dicen que eran perseverantes en las oraciones. Bendito sea el Señor, porque esa es la forma de mantener saludable nuestra vida espiritual. Porque a veces hay derrotas, porque a veces hay, hermanos, situaciones que no podemos sobreponernos por falta de oración. Es la forma correcta también de enfrentar y vencer a las tinieblas. Sabemos que Satanás se va a levantar contra nosotros, contra la iglesia, para apartarnos del propósito de Dios. Pero Pablo, conocedor de esta verdad, en Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo nos vamos a fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza? A través de la oración. Porque cuando oramos, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos fortalece, nos inyecta su poder. Bendito sea el Señor. Y estamos llenos de la gloria de Dios. Estamos llenos del poder de Dios. No hay diablo que pueda resistirse delante de nuestro Dios que está en nosotros. El mundo no va a poder entrar a nosotros porque estamos llenos de Dios, llenos de la presencia del Señor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La lucha en nuestra nación, en Perú, hermano, no es contra los políticos. Es contra las ideologías, que muchas de esas ideologías han sido inspiradas por Satanás. Y la iglesia tiene que orar, la iglesia tiene que clamar. Nosotros tenemos que orar por nuestra nación. Estamos en el Perú, Dios permitió que naciéramos aquí y nos hizo parte de su pueblo para orar por esta nación. Aunque nuestra ciudadanía, no te olvides, está en los cielos. Nuestra ciudadanía no está en la tierra, está en los cielos. Nuestro rey, nuestro presidente es el Señor Jesucristo. Y Él no reina en nosotros por 5 años. Él va a reinar por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Él es nuestro rey, rey de reyes y señor de señores. La oración es la forma correcta también de sostener las responsabilidades que tenemos dentro de la iglesia. Ya sea un ministerio, ya sea apoyando en alguna actividad de la iglesia, alguna responsabilidad. La oración, no podemos dejar de orar quienes tenemos una responsabilidad. Tenemos una carga sobre nuestros hombros y tenemos que mantenernos vigilantes en oración. Cuando los apóstoles, hermanos, estaban siendo tentados para ser distraídos de la oración y de la palabra, dice en Hechos 6:4: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Quería mandar a los apóstoles a que se pongan a servir la comida. Pero los apóstoles llamaron a la iglesia y dijeron: busquen hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, para que hagan esa tarea. Y nosotros, los apóstoles, los ministros, los pastores, dice, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos estaban enfocados, ellos no dejaron a un lado la oración para poder servir a la mesa. Ellos estaban enfocados en la oración. Si queremos sostener la iglesia, el ministerio que Dios nos ha dado, tenemos que mantenernos en oración. ¿Cómo esperas que Dios use tu vida si no estás orando? ¿Cómo esperas que Dios bendiga la obra de tus manos si no estás orando? Estás dependiendo de tu fuerza, de tu sabiduría. Cualquier rato, hermano, Dios cortará la lluvia. No habrá lluvia, no habrá bendición. ¿Y qué vas a hacer? ¿Recién te vas a humillar? No esperes que venga la necesidad, la miseria, la pobreza, para recién buscar a Dios, para recién orar a Dios. No, mi hermano, la oración es un acto de fe, un acto de humillación, de humildad delante de Dios. Y sobre todo, es un acto con el cual nosotros mantenemos nuestra comunión con Dios. Un cristiano que ora es un cristiano que está en comunión con su Padre. Pero un cristiano que no ora es un cristiano prácticamente desconectado de su Dios, de su Padre. Bendito sea el Señor. La oración es la forma correcta de sostener la cobertura espiritual sobre nuestra familia. Como Job dice que cuando sus hijos se reunían para celebrar algún cumpleaños, cuando terminaba
la comida. Dice que se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, de sus hijos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job tenía la cobertura de Dios, una cobertura que el diablo, para poder penetrar, tuvo que pedirle permiso a Dios. Si no, no podía entrar, no podía penetrar esa protección que Dios había levantado alrededor de Job, de su familia, de sus bienes. Sus hijos estaban protegidos, porque este hombre todas las mañanas y todos los días presentaba holocaustos, oraba, intercedía por sus hijos. ¿Quieres que el Señor obre en tus hijos? Ora por ellos. No te canses, no pierdas la fe, sigue orando, sigue orando. En algún momento, en el tiempo de Dios, tus hijos serán alcanzados por el Dios al cual tú le has sido fiel toda tu vida. Y aunque tal vez tus ojos no lleguen a ver a tus hijos en la iglesia o a los pies del Señor, pero esas oraciones no serán en vano. Aunque tú ya no estés en la tierra, el Dios que vive por los siglos y de los siglos alcanzará a tus hijos. Pero sigue orando, sigue tocando la puerta del cielo, sigue llamando, sigue pidiendo, no te rindas. Tal vez dices, no, tantos años que estoy orando. Sigue orando, sigue pidiendo, sigue clamando, sigue acumulando en la copa, hermano, tus oraciones, en la copa de oro que Dios tiene en el cielo. Nuestras oraciones están siendo llenadas. Sigue orando, sigue clamando, sigue cubriéndolos con tu oración, porque tal vez por causa de tus oraciones tus hijos todavía no han sido entregados al pecado, no han sido hundidos totalmente, no se han perdido totalmente. Hermano, yo creo que Dios los está guardando, pero en su momento Dios actuará. En su momento, como le dijo el ángel a Cornelio, Dios ha hecho memoria de tus oraciones y de tus ofrendas. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando eres un hombre, una mujer de Dios que ora siempre y eres fiel mayordomo, dando tus ofrendas, tus diezmos, hermano, un ángel como vino a Cornelio te traerá una palabra, te dirá el Señor, tus oraciones y tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. En otras palabras, Dios se ha acordado de tu fidelidad. Dios se ha acordado de tus oraciones y ha visto que eres fiel. Mis amados hermanos, esa es la forma correcta de influenciar también en la atmósfera espiritual que influye a los gobernantes de las naciones. Hermanos, nosotros sabemos que la crisis que estamos viviendo en nuestro país tiene un trasfondo espiritual. Nosotros como hijos de Dios tenemos que mirar espiritualmente lo que está aconteciendo en nuestro país. Tenemos que discernir espiritualmente. Tenemos que mirarlo no humanamente, sino espiritualmente. ¿Para qué? Para poder orar por ellos. Como dice en 1 Timoteo 2:1, dice la palabra, y el verso 2, exhorto, dice Pablo a Timoteo, ante todo, o sea, antes de cualquier actividad, deben hacer rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres. Y dice, por los reyes. Los reyes, en aquel tiempo había pues, la forma de gobernar eran los monarcas, los reyes. En este tiempo son los presidentes. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, los que están en un rango de autoridad. ¿Para qué? Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Tal vez lo que estamos viviendo en nuestro país es producto de que la iglesia no hemos estado orando a la medida que el Señor ha estado esperando que nosotros orásemos, hermano. Y tal vez toda esta situación que está pasando o que está a punto de suceder en nuestro país, porque, hermano, están percibiendo que tal vez a partir del lunes nuestro país entre en un estado de violencia, de protestas en las calles. No sabemos, pero oremos para que eso no sea, hermano, porque detrás de todos esos hechos sabemos que Satanás está obrando con sus huestes espirituales. Pero gracias a Dios que usted todavía está en la tierra. Todavía el COVID no se lo ha llevado. Es para que usted se ponga en la brecha. Es para que usted se ponga
y haga un vallado y diga: Señor, oro por mi nación, oro por el Perú. Señor, toma el control, Padre. Perdona nuestros pecados, límpianos, Señor. Hemos pecado contra ti. Ayúdanos, Señor. Eso es lo que Dios espera, no solamente que estemos contemplando lo que está sucediendo. Claro, más allá que nuestro país necesita nuestro voto, hermano, nuestro país necesita nuestras oraciones. Oremos por nuestro gobernante, quien sea que sea el presidente de nuestra nación. Nosotros tenemos que entender, por encima de ellos está nuestro Dios. Sea Castillo, sea Keiko, quien entren al palacio de gobierno, nosotros tenemos que orar para que ese gobernante sea dirigido por el Señor, sea para juicio o sea para bendición de nuestra nación. Pero por encima de ellos el Señor está gobernando, porque, hermano, Él tiene dominio sobre el corazón de los hombres y hacia donde Él quiere los va a inclinar, dice la palabra de Dios. Así que no tengamos temor, oremos, pidamos a Dios por nuestras autoridades, porque también es la forma en que Dios va a abrir puertas para que prediquemos la palabra de Dios. La oración, hermano, es la forma en la cual el Señor va a abrir puertas, como dice Pablo en Colosenses capítulo 4, verso 2 al 4, dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. Mira, Pablo, un gran hombre de Dios, pidiendo oración a la iglesia. Dice: para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Hay puertas que están cerradas en ciudades, en naciones, en barrios. Están cerradas como Jericó estaba cerrada para los israelitas en el tiempo de Josué. Pero Pablo dice: oremos, porque orando las puertas se abren. Gloria a Dios. Las puertas se abren, no importa estén con candado de acero, de bronce, el Señor tiene el poder por la unción de su Espíritu para abrir las puertas de la cárcel y pueda extenderse la palabra. Dice: a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo está pidiendo oración para que él pueda predicar y presentar a Cristo de la manera correcta. No confiaba en sí mismo, ¿se da cuenta? Sino que él estaba también pidiendo la ayuda de sus hermanos. Hermano, necesitamos volver a la oración, porque eso es lo que el Señor está diciendo: si mi pueblo se humillare y oraren. La segunda cosa es la oración. Tenemos que volver, hermanos, a la oración. No puedes pasar un día sin orar. No puedes, hermano. Te vas a secar espiritualmente. Te vas a morir espiritualmente. Te vas a desanimar espiritualmente. Vas a perder las fuerzas si no oras. Él es nuestra fortaleza. El Señor es nuestra roca, nuestro escudo, nuestro refugio. Él es todo lo que nosotros necesitamos. Él es nuestra luz. Él es nuestro pan, nuestro buen pastor. Él es la vida, Él es la resurrección. Hermano, si te sientes que te estás muriendo, Jesús es la resurrección y la vida. Dile: Señor, despiértame, resucítame. Otra vez quiero volver a la oración, quiero buscarte en oración. La tercera cosa que el Señor le dice: si Él llegase a cerrar los cielos, si mandare la langosta o si mandare la pestilencia por causa del pecado de su pueblo, la tercera cosa que tenían que hacer ellos es, si querían recuperar o ser restaurados, es que tenían que buscar su rostro. Y buscar su rostro significa buscar su presencia. Buscar su presencia. Porque cuando pecamos, Él esconde su rostro de nosotros. Él esconde su mirada. Porque Él no puede permitir delante de su presencia el pecado. Dios es santo, hermanos. Hermano, nuestro Dios es un Dios santo. Es santo. Y muchas veces por el pecado contristamos su espíritu. Y entonces ya no sentimos esa presencia maravillosa en nuestro corazón. Sentimos que nos falta algo. Nos falta su presencia, porque en su presencia hay descanso. Porque eso le dijo Moisés:
mi presencia irá contigo y te daré descanso. Si no tienes descanso en tu alma, si hay temor, angustia, desesperación, depresión, ansiedad, nerviosismo, temor, es porque no tienes descanso en tu alma. Es porque no estás lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. ¿Tienes gozo? ¿O paras amargado todo el día, renegando, enojado con todo el mundo, peleándote con todo el mundo, gritando a todo el mundo? ¿Cómo vives tu día? ¿Habrá un momento en que sientes el gozo del Señor en tu corazón, el gozo de tenerlo a Él dentro de ti, el gozo de la salvación que te ha dado? Cuando David pecó en su oración, el Salmo 51 dijo: vuélveme el gozo de tu salvación. Porque en vez de gozo lo que tenía era dolor, aflicción, depresión, culpabilidad, ansiedad, etc. Vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces buscar su rostro es buscar su presencia, mis amados hermanos. Porque en su presencia también hay victoria. Hay victoria sobre nuestros enemigos, sobre la carne, sobre el mundo, sobre el diablo y los demonios. Hay victoria, como le dijo el Señor a Josué. En Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Esa es la presencia de Dios. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. En la presencia de Dios hay victoria, hermano. Hay victoria sobre la angustia, hay victoria sobre el temor, hay victoria sobre la desesperación, sobre la necesidad, hay victoria porque el Señor traerá provisión, hay victoria sobre la enfermedad, hay victoria sobre la angustia, hay victoria sobre la muerte, hay victoria cuando la presencia de Dios está en nosotros, hermanos. Somos invencibles, no por nuestra fuerza, sino porque la presencia de Dios está con nosotros. Por eso el Señor le dice la tercera cosa que tienes que hacer: si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, si yo envío la langosta, si envío pestilencia, busca mi rostro, busca mi presencia, búscame, busca mi presencia, vuélveme a sentir en tu corazón otra vez, vuélveme a sentir en tu corazón, quiero tener comunión contigo. Eso es lo que el Señor está diciendo, su presencia. Nada, mis amados hermanos y amigos, nada de este mundo, por muy hermoso, por muy bonito que sea, podrá saciar o podrá llenar ese vacío que hay en nuestro corazón. Solo la presencia de nuestro Dios puede llenarnos y puede darnos satisfacción. En Él estamos llenos y completos. Nada nos falta cuando lo tenemos a Él. Gloria a Dios. Y la cuarta cosa que el Señor le dice: y se convirtieren de sus malos caminos. Humillarnos. ¿Qué más? Orar. Buscar su rostro, su presencia, y convertirnos. Se convirtieren de sus malos caminos. Habla de arrepentimiento. Un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, metanoia, como dice en el Nuevo Testamento, arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor, como Daniel en el capítulo 9, verso 3, cuando ya el cumplimiento de la restauración de Israel para que volviesen a Jerusalén se había cumplido el tiempo, Daniel comienza a buscar a Dios. Dice Daniel 9:3: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Daniel dice: hemos pecado. Él no dice ellos han pecado, dice hemos pecado. Daniel también asumía el pecado como parte de su responsabilidad. Dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente.
y hemos sido rebeldes. Está reconociendo los pecados de la nación y sus propios pecados. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. En este tiempo serían los pastores, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Es un volvernos, es un llamado de Dios al arrepentimiento. Volvernos de nuestros malos caminos, del camino de la lisura, de la maledicencia, del camino de la carnalidad, del camino de la mundanalidad, del camino de la pornografía, de la inmoralidad sexual, del camino de la borrachera. De ese camino tenemos que volvernos para seguir el único camino que hay, que es Jesús. Jesús es el camino, es la verdad y la vida, el camino de santidad. En Isaías 1:6 dice: lávense, límpiense, quiten la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo. Cambia, es un cambio. Si se volvieren de sus malos caminos. Es lo que Pablo dice en Efesios capítulo 4, del 22 al 24, que tenemos que despojarnos del viejo hombre. Tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, hablando de rectitud, y la verdad y la santidad de la verdad. Si nosotros hacemos eso, mis amados hermanos, si nos humillamos, si oramos, si buscamos su presencia, y si, como dice en la última parte, nos volvemos de nuestros malos caminos, ¿qué va a hacer Dios? ¿Se cruzará de los brazos? No, dice, entonces, solo entonces, yo oiré, dice, desde los cielos. Aleluya, yo escucharé desde los cielos. ¿Sabe que hay oraciones que no llegan al cielo por nuestros pecados? Y perdonaré sus pecados. Qué bueno es Dios. Y sanaré su tierra. Yo oiré, perdonaré y sanaré. Oiré, perdonaré y sanaré. Oiré, perdonaré y sanaré su tierra. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Sus oídos no se han agravado del Señor, no se han cerrado sus oídos. Nuestros pecados han hecho que Él deje de oír nuestras oraciones. Necesitamos volver a Él. Necesitamos decirle: Señor, sana nuestra tierra. Necesitamos que el Señor traiga sanidad a nuestra nación, traiga sanidad a nuestro corazón, traiga sanidad a nuestro ministerio. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Tenemos una gran responsabilidad, primeramente, con nuestra propia vida espiritual. Yendo un poquito más allá, tenemos responsabilidad con la iglesia en la cual nosotros congregamos. Y yendo un poquito más allá, tenemos una responsabilidad con nuestra nación. Somos los únicos que podemos cambiar la historia de nuestro país a través de nuestras oraciones. Así es que esta noche yo le invito a que usted reflexione y, como dice Jeremías en Lamentaciones capítulo 3 verso 40, dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos.
necesitamos escudriñar nuestro corazón, nuestros caminos. Necesitamos buscar a Dios, levantar nuestros corazones en la condición que se encuentre para que lo restaure. Y levantemos nuestras manos, que es señal de dependencia y de espera en Dios, en su misericordia. Cuando levantamos nuestras manos, estamos diciendo: esperamos en ti, Señor. Esperamos tu misericordia, Padre. Extendemos nuestras manos a Él, nuestras manos vacías, para que Él las llene de su bondad, de su gracia, de sus favores, de su misericordia, de sus bendiciones. Porque dependemos de Él, mi hermano. Nuestra vida no depende de un presidente, no depende del Estado. Nuestra vida depende de nuestro Señor. Él es nuestro Rey, Él es nuestro pastor. Que el Señor nos ayude, nos guarde, nos fortalezca y guarde nuestra nación de toda maquinación diabólica. Y que lo que vaya a suceder el domingo sea conforme a la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios se haga en nuestra nación, así como en el cielo también en nuestra nación. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Ayúdanos, Señor. Sana nuestra tierra, Padre. Perdona nuestros pecados, Señor. Limpia nuestro corazón en esta noche. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que ayudes a nuestra nación, Perú. Nos ponemos delante de ti a favor de nuestra nación. Sana nuestra tierra, sana nuestro país, sana nuestra iglesia, nuestra familia, nuestros corazones. Trae sanidad. Esta noche, Señor, nos humillamos delante de ti, humillamos nuestros corazones, reconocemos que tú eres Dios, que tú eres soberano, que nuestra vida depende de ti. Esta noche, Señor, volvemos a la oración. Derrama espíritu de oración sobre nosotros, sobre tu pueblo. Esta noche, Señor, buscamos tu rostro, buscamos tu presencia. Perdónanos si hemos contristado tu espíritu. Perdónanos. Esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos sanidad, te pedimos restauración. Bendito sea tu nombre. Esta noche, Señor, tomamos la decisión de volvernos de nuestros malos caminos. Ayúdanos y perdónanos. Danos la fuerza, Señor. Ordena nuestros pasos otra vez. Libra nuestras almas del engaño del mundo, de la carne y del diablo. Afirma nuestros corazones en ti. Y nos ponemos en la brecha, Señor. Y levantamos vallado, Padre, a favor de nuestro país, Perú. Sea tu voluntad, Señor, este domingo haciéndose en esta nación, para que se cumplan tus propósitos, para que se cumpla, Señor, lo que tú ya has establecido desde antes de la fundación del mundo. En tus manos encomendamos nuestra nación, nuestro ministerio, nuestra familia, nuestras vidas, Señor. Oramos por cada petición, por cada necesidad que tu pueblo ha presentado, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Mis amados hermanos y amigos, que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea con cada uno de ustedes. Oremos por nuestro país. Es en estos tiempos en que nuestro país necesita nuestras oraciones. No tengamos temor. Dios está con su pueblo. Shalom.